Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Viserys contempló los 5 barcos de su flota atracar, ya que el suyo era demasiado grande para el pequeño puerto. Sus hombres tampoco permitieron que desembarcara primero sin antes revisar el área en busca de enemigos o peligros ocultos, como asesinos y demás amenazas. En la proa del barco, a su lado, estaba Arya Stark. Pero solo su cuerpo. Su mente debía de estar junto a Jon Snow. En su vida pasada, Viserys había leído en un foro que la relación entre Arya y Jon era tan cercana porque, en un principio, se suponía que habría un triángulo amoroso entre ella, Jon y Tyrion Lannister. Sin embargo, el editor de George R.R. Martin se opuso, y su vínculo quedó reducido a ser hermanos favoritos, mientras que a Tyrion apenas lo conocieron. Detrás de Arya estaban sus asistentes, envueltos en tantas pieles y ropas que parecían 5 bollos. Aún así, apretaban los dientes y tenían las narices enrojecidas. Solo habían salido a cumplir con su trabajo, ya que, a diferencia de Arya, nunca habían estado en una zona fría y húmeda. El frío del norte no era como el del desierto. No era seco, sino húmedo, se pegaba a la piel y calaba hasta los huesos o al menos eso había oído Viserys de los guardias, porque él no sentía frío. Se mantenía fresco y no había cambiado ni su ropa ni su armadura. Extendió la mano y dio unas palmaditas a todos sus asistentes. Quizás esta vez tendrían que quedarse a bordo, aprovechando el calor de las calderas del barco. Como guardia real lo acompañaba Ser Barristan. Daenerys había insistido en que lo escoltara, para dejar claro que él era un príncipe Targaryen. Además, Ser Barristan era una figura respetada como guardia real. Después de consolar a sus asistentes, Viserys miró a su izquierda, donde estaba Gusano Gris, el general enviado por Daenerys para comandar a los 3000 inmaculados que lo acompañaban. Ya no mostraba el pecho descubierto. Llevaba incluso la cabeza cubierta por una especie de pasamontañas, y su ropa era gruesa, preparada para soportar el frío. Parecía una estatua, vestido con su indumentaria de guerra habitual. Aún así, era evidente que el frío lo incomodaba. Su uniforme era el mismo que usaban los demás inmaculados, con la diferencia de que su casco, terminado en punta, contaba con 3 salientes, que lo distinguían como general ante sus hermanos. Viserys, que había diseñado personalmente sus uniformes, había hecho todo lo posible por crear un modelo de invierno eficiente, que evitara que se congelaran. Aún así, debía estar atento. Las provisiones para esta excursión eran, en su mayoría, carne, porque sabía que se enfrentarían a tormentas de nieve eternas, aunque por ahora el cielo estuviera despejado. Tras Gusano Gris marchaba el comandante de la Guardia Dragón, que vestía el mismo uniforme que los Inmaculados, pero con la armadura distintiva de su orden. Esta no incluía lanza, sino espada, daga y un escudo redondo a la espalda, con el dragón rojo en el peto. Era una armadura ligera, ya que no se trataba de caballería, sino de artillería, especializada en operar los 100 cañones que se usarían en la campaña. Detrás del comandante de la Guardia Dragón venía el capitán de la Guardia de Meereen. Su peto también lucía un dragón rojo, pero él estaba enfundado de pies a cabeza en una armadura negra reluciente, y llevaba espuelas de acero en las botas, indicio claro de que era el comandante de la caballería. Viserys solo llevaba 300 jinetes, suficientes para proteger los flancos y permitir que los Inmaculados se concentraran en avanzar y empujar al enemigo con su formación inquebrantable. Para estas batallas, y teniendo en cuenta el terreno montañoso del norte o los túpidos bosques en los que, según el mapa, era poco probable hallar grandes espacios abiertos, Viserys había establecido una nueva formación para los Inmaculados. En caso de combate en este tipo de entorno, debían organizarse en grupos de 12, con 4 filas y 3 columnas, protegidos por sus largos escudos, en una estrategia similar a las legiones romanas. Esto evitaría que se desordenaran y perdieran su principal método de defensa y ataque: avanzar con los escudos repeliendo ataques, y con las lanzas empujando al enemigo. Sumado a la voluntad inquebrantable de los Inmaculados, los convertía en una aplanadora humana. Toda esta estrategia, sumada al fuego de cañones, una imitación rudimentaria de artillería, garantizaba que ningún ejército de los 7 reinos pudiera hacerles frente en una batalla abierta. Los obligaría a adoptar tácticas de guerrilla, que los señores despreciaban. También podrían intentar emboscadas o ataques sorpresa, pero esas tácticas no funcionarían contra ellos. En cuanto a los dragones, Hyperion seguía sin hacer nada, acostado en la cubierta del buque insignia. Rhaegar estaba en otro barco.
Ninguno de los dos estaba allí para luchar ni ganar batallas. Solo representaban a Viserys como Targaryen. Él no podía darles órdenes como lo hacía Daenerys. Tenía que amenazarlos con dejarles sin comida para que medio cumplieran alguna instrucción. Daenerys había sido una madre terrible, y había arruinado a esos dragones, que a ojos de Viserys eran unos inmaduros sin oficio. Gran príncipe, parece que hemos encontrado resistencia, informó el comandante de la armada, usando unos binoculares para observar las señales que uno de sus soldados hacía desde el puerto, a 500 metros de distancia, con un par de banderas y un código que Viserys había ordenado crear para su flota. Hay 10 caballeros que dicen servir a Stannis Baratheon, heredero del rey muerto, Robert Baratheon, y autoproclamado rey de los 7 reinos, o al menos uno de los aspirantes. Los hombres de la guardia se mantuvieron neutrales en el conflicto, y los rebeldes fueron capturados con facilidad, sin heridos ni bajas que reportar, informó el comandante. Viserys pensó. Si había caballeros de Stannis allí, significaba que este ya había llegado, que los salvajes ya habían atacado, y que era posible que Stannis estuviera marchando hacia Invernalia. Descarguen y prepárense para marchar al amanecer, ordenó Viserys, mientras seguía observando el puerto. Aún no sabía qué hacer con Stannis. Stannis era un candidato ideal para el trono de hierro, incluso más que Daenerys, porque conocía al pueblo, lo que lo convertía en un subordinado excepcional y si aceptaba doblar la rodilla. Pero también era obstinado hasta el punto de la estupidez, y terco como una mula. Si quería negociar con él, Viserys debía destruir cualquier esperanza que tuviera de ascender al trono, y aplicar algunas maniobras rastreras. Aún así, no era seguro que ese hombre aceptara unirse a la reina dragón. Al día siguiente, Viserys puso los ojos en blanco mientras marchaba al frente de su ejército, rumbo al Castillo Negro. A su derecha cabalgaba Arya, que parecía luchar con las ganas de espolear su caballo y no dejaba de quejarse de que marchaban demasiado lento. Del otro lado, a unos 3 metros, marchaba la causa de su dolor de cabeza actual. Un lagarto sobredesarrollado, que debía pesar entre 1 y 1,5 toneladas de pura pereza, y que no dejaba de quejarse del suelo frío por el que caminaba, mirándolo con enemistad y gruñendo cada vez que pisaba un charco de agua helada. El plan original de Viserys había sido dejar a ese vago en el barco junto al otro inútil, pero eso fue antes de enterarse de que Stannis ya estaba en el muro. Con Stannis también estaría Melisandre, y Viserys no quería morir asesinado por una de sus sombras. Así que ese dragón tendría que ser su fiel guardaespaldas, quisiera o no. Ya cállate. Reprendió Viserys, harto tras 3 horas de quejas. El dragón le rugió en respuesta, y Viserys lo miró incrédulo cuando el animal extendió sus alas y alzó el vuelo, provocando un ventarrón que hizo caer a sus guardias más desafortunados de sus asustados caballos, en medio del camino mojado. Arya fue empujada por la ráfaga, pero se mantuvo aferrada a las riendas de su caballo, como si fuera un trozo de tela al viento. Viserys, que ya había previsto lo que el dragón haría, se aferró al cuello de su gigantesco caballo de guerra. Solo levantó la vista cuando el vendaval se calmó, para contemplar el desastre causado por el dragón. Por fortuna, los carros con los cañones estaban 300 metros más atrás y no se vieron afectados, solo su guardia y sus generales, que marchaban más cerca. Cuando la caravana apenas se recuperaba del caos, el dragón volvió a sobrevolarlos, provocando otro ventarrón. El muy desgraciado incluso dio varios giros en el aire. Parecía divertirse a lo grande, revoloteando 3 veces más por encima de sus cabezas antes de descender a unos 20 metros de distancia, rugiéndole a Viserys y lanzándole su aliento a la cara. Este hizo una mueca de disgusto. Gran príncipe, creo que su dragón ya no está dispuesto a caminar, dijo el comandante de la armada, al ver al dragón bloqueando el camino con la espalda vuelta hacia ellos. Creo que quiere que lo acompañes a volar, dijo Arya con entusiasmo. Y con espanto, Viserys se dio cuenta de que era cierto. El dragón le estaba mostrando el lomo. Era evidente que lo estaba reprendiendo y negándose a dejarlo avanzar más. Aquello era un claro motín. Tonterías, dijo Viserys, tratando de aparentar calma. Este dragón solo tiene 1 año y 3 meses, no está listo para llevar un jinete, aseguró. Sus comandantes se limitaron a mirar al enorme dragón, de más de 20 metros de largo, que habían visto cargar una vaca entre sus garras durante el vuelo. Por fortuna, ninguno se atrevió a decir nada. ¿Tienes miedo de volar, verdad?, preguntó Arya, y acto seguido estalló en carcajadas. Un Targaryen con miedo de volar sobre su dragón. Se reía sin parar.
El dragón colaboró con ella bostezando y acurrucándose, metiendo la cabeza entre sus alas para dejar claro que no pensaba moverse de allí. Viserys estaba en una situación comprometida. Volar sobre un lagarto con alas, sin silla ni sujeción, ya era en extremo peligroso. Pero hacerlo sobre un dragón con el que no se llevaba bien era 10 veces peor. Corría el riesgo de que lo intentara matar en pleno vuelo. Ni siquiera sabía si el animal sería castigado por matarlo. Después de todo, él era Viserys Targaryen, el hermano maltratador de Daenerys, y el dragón era su hijo mimado y consentido. Nunca le había hecho daño a ella y siempre había sido sumiso y obediente. Era probable que el dragón saliera impune si lo asesinaba. El problema más grave era que, si rechazaba montar al dragón, y con el escándalo que estaba armando Arya, quedaría como un cobarde frente a todo el ejército. Eso sería una catástrofe para la moral de las tropas y para su liderazgo. La situación era tan complicada que Viserys se preguntaba si el dragón era más inteligente de lo que aparentaba, y le había tendido una trampa para deshacerse de él. Sin él, ese holgazán no tendría trabajo alguno, y podría regresar con Daenerys para ser mimado como siempre. Viserys suspiró y bajó de su caballo, antes de que el escándalo atrajera a la mitad del ejército y se propagara la fama de cobarde. Dio 2 pasos hacia Arya y le dio un coscorrón, luego se dirigió al dragón. Este sacó la cabeza de debajo de sus alas y se alistó para volar con impaciencia. Viserys caminó con decisión, esperando que el dragón agachara el cuello. En cuanto lo hizo, saltó, se agarró a su cresta y escamas, y se acomodó firmemente sobre su lomo, adoptando una postura regia para disipar cualquier rumor. Por dentro, sin embargo, sentía que el corazón le iba a salir por la boca, y tenía todo el cuerpo en tensión, por si el dragón intentaba matarlo, en cuyo caso, tendría que meterle 2 balas en la nuca y enseñarle que a él no se lo asesinaba sin consecuencias. El dragón rugió de satisfacción, extendió las alas, se impulsó con las patas traseras y, de un salto, levantó una tormenta de viento mientras se lanzaba al cielo. Viserys, que se había aferrado a su cuello y escamas esperando ser empujado hacia atrás, se vio en cambio empujado hacia abajo y por poco se mordía la lengua. La fuerza G, generada por el vuelo del dragón, era abrumadora. Su cuerpo estaba tan pegado al del animal que parecía fundido a él, como si fueran una sola masa. Apretó los dientes y usó toda su fuerza para levantar la cabeza y mirar hacia abajo, viendo cómo el suelo se alejaba a una velocidad de vértigo, hasta que todo se volvió pequeño. El dragón parecía empeñado en demostrar que llevarlo sobre su lomo no era nada para él. Ascendía más rápido que nunca, o al menos eso le parecía de Viserys, que seguía aferrado al lomo, preguntándose si así se sentirían los astronautas al alcanzar la velocidad de escape. Se sintió aplastado por una presión que calculó en unos 200 kilos sobre todo su cuerpo, durante un tiempo que pudo durar desde varios segundos hasta más de 1 minuto. Luego, el dragón dejó de batir las alas y las extendió para planear. La gravedad volvió a sentirse normal y Viserys pudo respirar con normalidad y observar el paisaje. Calculó que estaban a unos 400 o 500 metros de altura antes de que el dragón volviera a debatir las alas y descendiera, pasando varias veces por encima del ejército, que vitoreaba sus acrobacias. Viserys apretaba los dientes, se mantenía alerta ante cualquier intento de asesinato, y aprendía a sujetarse con piernas y manos al cuello del dragón. Daenerys le había dicho que era fácil, pero Viserys solo veía que lo único fácil allí era morir estrellado contra el suelo. El control del vuelo dependía totalmente del dragón. Podía golpearle las escamas para indicar una dirección, pero esos bichos eran tan rebeldes como Arya, y en cualquier momento podían desobedecerle sin que él pudiera evitarlo. Después de 15 minutos de vuelo, Viserys se deslizó desde el cuello del dragón hasta el suelo, justo frente al ejército que vitoreaba y armaba un alboroto. El dragón rugió para unirse al festejo. Viserys tenía los nervios de punta, pero se obligó a caminar con firmeza y a mantener una expresión serena, a pesar de que la cabeza le dolía por mantener la respiración y el cuerpo en tensión durante el vuelo. Lady Arya, alístese. Partiremos al encuentro con su hermano en un momento, dijo Viserys, mirando a la joven, que aún montaba el enorme caballo de guerra que se le había asignado para marchar a su lado. Sus palabras hicieron que la niña cesara sus escándalos y quedara atónita, mirando al dragón. Viserys sonrió, y se dirigió hacia Missandei y los demás asistentes, que estaban protegidos por los 3 comandantes y su guardia, formando un semicírculo de 20 metros de radio para mantener alejados a los curiosos. Antes de llegar a Missandei, 5 niños corrieron a abrazarlo con lágrimas en los ojos.
La única que mantuvo su porte solemne y su cuerpo firme fue Missandei. Pero, al igual que los otros, entendía que aquello había sido lo más peligroso que Viserys había hecho en su vida, en este mundo o en el otro. Él agradeció su preocupación, y les dio unas palmaditas en la cabeza. Estoy bien, susurró Viserys. Luego se acercó a Missandei. Continúen con el ejército. Si todo sale bien, nos encontraremos mañana por la tarde. No se descuiden con la calefacción del carruaje y manténganse abrigados en todo momento. Si se presenta una tormenta, volveré por ustedes, aseguró. Missandei asintió con solemnidad. A Viserys le dieron ganas de abrazarla, pero no era el momento. Debía mantenerse firme para que la moral del ejército se mantuviera alta. Nadie quería ver a su comandante jugando con niños en plena expedición militar. Confiar en alguien así con sus vidas no les parecería sensato. Gran príncipe, ¿cree que sea prudente marchar solo? Si la información proporcionada por la Guardia de la Noche es cierta, hay más de 1000 caballeros con Stannis Baratheon. Si atacan cuando los dragones estén en el suelo, me temo que perderemos a nuestro comandante y esta expedición terminará antes de empezar, dijo el comandante de la armada, visiblemente preocupado. Ser Barristan asintió en acuerdo. Viserys negó con la cabeza. Stannis ya no está en el Castillo Negro. Ha marchado hacia Invernalia. Allí solo quedarán su reina, la sacerdotisa y algunos guardias. Los más inútiles y enfermos de su ejército. Creo que podré arreglármelas amenazándolos con los dragones, al menos hasta poder solicitar el resguardo de la Guardia de la Noche, explicó Viserys. Alteza, ¿y si se equivoca respecto a la ubicación de Stannis? Preguntó Ser Barristan. Entonces volveré con ustedes, y empujaremos a esos dos, dijo Viserys mirando con resignación a los dos dragones, o los arrastraremos detrás del ejército. Rhaegar, al ver que la rebelión de Hiperión había salido bien, empezó a estirar las alas como diciendo que no había forma de que lo dejaran atrás marchando con los caballos. Gran príncipe, tened presente las palabras de la reina y manteos a salvo, aconsejó Gusano Gris. Viserys asintió y dio media vuelta, regresando al lugar donde estaba Arya, que seguía aturdida, con la mirada fija en Hiperión. Hiperión parecía saber lo que iba a hacer, y no estaba de acuerdo en llevar pasajeros, por lo que gruñó y mostró los dientes a modo de amenaza. Viserys solo sonrió. ¿Quieres seguir caminando? Preguntó con una sonrisa amable. Hiperión se apresuró a agachar el lomo. En momentos como ese, Viserys estaba seguro de que los dragones lo entendían perfectamente. Y cuando no le obedecían y simplemente era porque no les apetecía hacerlo. Viserys llegó al lado de Arya y la bajó del caballo para abrazarla disimuladamente mientras la llevaba hacia el dragón. Arya ya tenía 11 años, pero era tan pequeña como una niña de 9 o 8, lo que le garantizaba apapachos por lo menos durante otros 2 años. Viserys aprovechó para usarla como un peluche y calmar sus nervios, pero a medio camino Arya se recuperó de su estado de aturdimiento y empezó a patalear para que la soltara y dejara de aprovecharse. Tranquila, volaremos con suavidad. No tienes por qué tener miedo, dijo Viserys mientras la abrazaba con más fuerza y le tapaba la boca para que no pudiera acusarlo de nada. Arya gruñó, pero para todos los presentes solo parecía una niña resistiéndose a ser subida a un dragón. Y 5 minutos después, ya en pleno vuelo, Viserys la soltó. Esta vez Hiperión despegó con un gran impulso, pero a un ritmo moderado, y la fuerza que los aplastó hacia abajo no fue ni una cuarta parte de la que Viserys había sentido antes. Arya, que había estado manoteando y pataleando antes de subir, se quedó completamente quieta, aferrándose a las escamas del dragón como mejor podía, mientras observaba el mundo con asombro. Viserys se concentró en empujar el cuello del dragón para mantener la dirección. Necesitaba una silla. Volar de esa manera era un riesgo enorme. Por fortuna, ya tenía experiencia con la silla que diseñó para Daenerys, y en 1 o 2 días mientras el ejército avanzaba podría fabricarse una para sí mismo. También había intentado crear un ala delta, pero aquel proyecto fue un fracaso. No tenía materiales suficientemente resistentes y livianos. Todos los prototipos se partían en dos por el peso y la tensión de frenar en caída libre. Además, resultaba muy aparatoso para llevarlo a la espalda. Hacerse una silla con algunos cinturones de seguridad era lo máximo que podía hacer por su propia seguridad. Y ahí intentó hablar Arya, pero estaban a más de 400 metros de altura y viajando a más de 80 kilómetros por hora, así que su boca se llenó de aire y no logró articular palabra. Se dio cuenta de ello y se concentró en disfrutar de las vistas y de la emoción del vuelo.
Esta niña rebelde no le tenía miedo a casi nada. Lo único que la aterrorizaba era la idea de ser retenida o controlada. Arya había nacido para recorrer el mundo. Viserys no tenía casi nada en común con ella, pero ella le agradaba, tal vez porque era extrovertida, curiosa, con una voluntad indomable y un gran espíritu, capaz de hacer cosas que él jamás se atrevería a intentar, por mucho que quisiera. Viserys no voló directamente hacia el muro. Primero regresó a los barcos para ordenarle a Rhaegar que los siguiera. No quería aterrizar en el muro y quedarse sin cobertura. Algún héroe de ocasión podría pensar que un dragón en el suelo era una oportunidad de oro para ganar fama, y si además llevaba a un príncipe Targaryen encima, sería un premio doble. Por eso, Viserys planeaba aterrizar con un dragón y dejar al otro en el aire, para que cualquier intento de asesinato terminara en un baño de fuego para los atacantes. Y el vuelo al muro no duró demasiado, y aunque Hyperion y Rhaegar dieron algunas vueltas, en media hora llegaron al Castillo Negro, o al menos a lo que Viserys calculaba que era el Castillo Negro, según el mapa que había visto del muro al desembarcar. Perderse no era un problema, no con la gigantesca muralla como guía, pero determinar cuál castillo era el correcto sí podía ser complicado. Viserys vio a muchas personas correr debajo de ellos al ver al dragón, y muchas no parecían puntos negros en la nieve, lo que le hizo suponer que estaban en el lugar correcto. Ordenó a Hyperion dar 4 vueltas antes de aterrizar fuera de la fortaleza, y dejó a Rhaegar sobrevolando el área, para que a nadie se le ocurriera atacar al ver un dragón en tierra. Cuando Hyperion aterrizó, no había nadie cerca. Los habitantes del lugar se habían escondido o huido. Viserys no bajó del dragón ni dejó que la pequeña rebelde se le escapara, a pesar de que ésta forcejeaba por lanzarse a buscar a su hermano. Tranquilízate. Si sales corriendo ahora, con lo asustados que están, quizás te disparen con flechas, reprendió Viserys, y Arya se calmó de inmediato. Jon es el Lord Comandante. Él debería ser la primera persona a la que veamos. Ahora déjame hablar, solo estás retrasando su encuentro, añadió. Arya asintió rápidamente, mirando con impaciencia hacia la fortaleza, cuyos muros improvisados estaban en mal estado. Viserys negó con la cabeza. Soy Viserys Targaryen, mano de la reina Daenerys Targaryen, portadora de tormentas, la que no arde, Khaleesi del mar Dothraki, madre de dragones, rompedora de cadenas, reina de Meereen, reina de los 7 reinos, de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Exijo hablar con el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Gritó Viserys desde el lomo del dragón. Estaban a unos 50 metros de la fortaleza, pero todos seguían ocultos detrás de la muralla. No vio a nadie durante un minuto completo, y tampoco respondieron a su demanda. Finalmente, la puerta de la fortaleza improvisada se abrió y salió un joven a caballo, escoltado por otros 3 hombres. Para sorpresa de Viserys, también apareció una mujer pelirroja con un vestido rojo. No podía ser otra que Melisandre. Era increíblemente descarada. Viserys se preguntó si no sería buena idea chamuscarla y ahorrarse futuras molestias. Atento. Si la sacerdotisa mueve un dedo de forma extraña, lanza fuego sobre ella, ordenó Viserys al dragón. No quería correr ningún riesgo. El dragón gruñó, pero Viserys no tenía claro si lo había entendido. Estos dragones a veces eran muy listos y otras veces se hacían los tontos. Pero en los momentos importantes, siempre obedecían. Eso era lo único que le daba algo de tranquilidad. Cuando la comitiva estuvo a 30 metros, Arya saltó, gritando el nombre de Jon. Viserys sonrió al recordar a Aguja. A ver qué fan podía vanagloriarse de tener la espada original en sus manos. Ni siquiera un dragón era tan valioso como esa espada para él, y, como le había dicho a Arya, para quitársela tendrían que arrancársela de sus manos muertas. Cuando Arya iba a medio camino, Jon, apenas un chico de 16 o 17 años, saltó de su caballo y corrió hacia ella para fundirse en un abrazo lleno de lágrimas. Estuvieron abrazados durante varios minutos, pero Viserys no interrumpió. Los demás, al notar que él observaba la escena en silencio, detuvieron sus caballos y dejaron de avanzar, respetando el reencuentro sin pronunciar palabra. Viserys aprovechó para observar a Jon. Un chico harto para su edad, delgado, de cabello castaño oscuro y ojos grises. En verdad parecía hermano de Arya. Al igual que ella, Jon tampoco se parecía mucho al actor de la serie de televisión. Este ya pasaba de los 20 y tenía el rostro redondeado, nada que ver con el rostro alargado de Jon y su complexión delgada. El cuerpo de Arya se asemejaba más al de la actriz cuando comenzó a interpretar el papel, pero no su rostro ni sus ojos.
Arya era una niña flaca y pequeña para su edad, con pocos signos visibles de la adolescencia, y no parecía que fuera a crecer pronto. Al fin, Arya y Jon se separaron. Él se limpió algunas lágrimas del rostro mientras ella disimulaba las suyas, señalándole a Viserys que ya se acercaba, al igual que los acompañantes de Jon. Este depravado se robó a Aguja y no quiere devolvérmela, acusó Arya haciendo una mueca. Los acompañantes de Jon centraron su atención en él. Eran un hombre mayor, probablemente el mayordomo de la guardia, y dos hombres que tenían pinta de caballeros, pero llevaban el negro de la guardia de la noche. Uno de mediana edad y otro muy joven, de la edad de Jon o incluso menor. Lady Arya, como dije antes, no puedes andar por ahí con cosas tan valiosas. Podrías perderla. Aguja estará mejor conmigo. Ya te regalaré otra espada, luego repitió Viserys, resignado por enésima vez. ¿Cómo podía entregarle Aguja a Arya? Era una locura. Eso no iba a pasar. Lord Comandante, espero recibir vuestra invitación como uno de sus huéspedes antes de entablar cualquier conversación, dijo Viserys, cuando Jon se acercó con intención de hablar. En este momento tengo otros invitados. Si su Alteza promete comportarse con nobleza, es bienvenido a quedarse, ofreció Jon, sosteniendo la mano de Arya con la derecha y las riendas de su caballo con la izquierda, deteniéndose a 5 metros de Hyperion. Sus compañeros estaban a un paso detrás de él. Por supuesto, prometo comportarme como es debido, respondió Viserys. Jon hizo una leve reverencia, volvió a montar y señaló las puertas. Alteza, sígame hasta la puerta para ofrecerle el pan y la sal, dijo Jon, y lideró el camino en silencio. Hyperion marchó detrás, mirando a los caballos con avidez. Viserys anotó mentalmente buscar comida para él y para Raegar antes de que hicieran un desastre en las caballerizas. Como Jon prometió, en la puerta pidió pan y sal, y los nerviosos hermanos negros corrieron a buscarlos. Con 2 dragones presentes, esto era tan necesario para su seguridad como para la del resto. Después de compartir el pan y la sal, Viserys bajó del dragón y miró al cielo para hacerle señas a Raegar, que descendió con rapidez y se acercó a la entrada. Estos dos tienen hambre. Si el Lord Comandante les procura algo de carne, me encargaré de devolverle el triple de lo que coman, ofreció Viserys. Seda, encárgate de ellos. Ve al patio y saca algunas ovejas y pescado, ordenó Jon. Viserys tuvo que hacer un gran esfuerzo por no fruncir el ceño. Ese chico, Seda, era uno de los que había apuñalado a Jon por la espalda en la línea de tiempo original. Ustedes dos, él les dará comida. Pueden seguirlo, dijo Viserys a los dragones, que de inmediato fijaron su atención en el muchacho, haciéndolo temblar de pies a cabeza. Era como ver a un pequeño ratón bajo la mirada de 2 serpientes gigantes. Jon frunció el ceño al darse cuenta de que Viserys lo había hecho a propósito, y Viserys, a su vez, notó que su ira le había hecho actuar ligeramente fuera de lugar. Pero no pensaba retractarse, así que fingió ignorarlo todo. Jon hizo otra reverencia e indicó a Viserys que lo siguiera. Lo condujo a través del patio hasta la torre del Lord Comandante. La comitiva no se incrementó, pero por el camino se reunieron muchos hermanos negros y algunos caballeros que portaban el corazón llameante de R'hllor, símbolo de Stannis. Como eran pocos, los caballeros se mostraron tensos, con los puños apretados, y se mantuvieron a distancia, rodeados por grupos de 5 hombres de la Guardia de la Noche, que los vigilaban para asegurarse de que no cometieran ninguna locura. Además de los hombres de negro y los pocos caballeros de Stannis, había más personas que no llevaban armaduras ni capas negras. Vestían con pieles apenas curtidas, lo que indicaba que eran miembros del llamado Pueblo Libre, quienes se habían rendido ante Stannis. El castillo negro no era muy grande, y en pocos minutos ya habían cruzado el patio y llegado a la torre del comandante. Allí se dirigieron a la oficina, mientras Viserys mantenía la mayor parte de su atención sobre Melisandre. Ella no parecía haber preparado ninguna sombra, y por eso Viserys se había atrevido a enviar a los dragones a comer. Por lo demás, confiaba en que podría meterle una bala en la frente antes de que la sacerdotisa pudiera hacer cualquier hechizo para rostizarlo o algo peor. La magia de esa mujer, si no tenía un sacrificio detrás, no era particularmente poderosa. Incluso solía recurrir a trucos teatrales, porque su magia era limitada y la usaba con mesura. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.